Buenos días, soy Paulo Malovani, alumno en primero SMR y ahora voy a hacer el Quizlet del tema 3, almacenamiento. Lo primero que tenemos por aquí es buffer. ¿Qué es un buffer? Un buffer es como la zona de la memoria temporal que almacena los datos de forma como intermedia. Esto lo que hace es mejorar la eficiencia al transmitir los datos entre dispositivos con diferentes velocidades, es decir, que llega a un punto medio. Lo siguiente que tenemos es desfragmentación. Desfragmentación lo que es como un proceso, una técnica que lo que hace es reorganizar los segmentos de un disco duro. Para esto se usa para optimizar el espacio y reduce el tiempo de acceso a los datos y en general en discos duros HDD mejora el rendimiento. Lo siguiente, RPM, que son revoluciones por minuto, y esto son las unidades de medida que se utilizan para medir la velocidad de rotación de los platos de los discos duros HDDs. Cuanto más alto, pues una mayor velocidad y un acceso de datos más rápido. Tenemos el clúster, que el clúster es una unidad de espacio de almacenamiento que se utiliza en los discos duros, que es como la unidad más pequeña que puede asignar a un archivo un sistema operativo. Y un grupo... ¡Mierda! Un clúster es como la unidad más pequeña de espacio para asignar a que pueda asignar un sistema operativo. Es como un grupo de sectores que actúan como unidad mínima para almacenar pues un archivo. Se mide en clúster. Lo siguiente que tenemos es sector. Sector lo que es una unidad física que es más pequeña, eh, que se usa en discos duros y contiene cantidades fijas de datos. Normalmente 512 bytes o 4 kilobytes. Tenemos después las pistas, que las pistas son como círculos donde se graban los datos. Son como anillos donde se graban los datos en los discos duros. Tenemos un cilindro. Cilindro, en este contexto se refiere a un conjunto de las pistas que están alineadas pues verticalmente en este caso a través de todos los platos. Y esto lo que hace, en pocas palabras, es aumentar la velocidad de almacenamiento. Eh, la velocidad, no, la capacidad de almacenamiento. La latencia media es el tiempo que tarda la cabeza de lectura-escritura, por el cabezal, en alcanzar la pista donde están los datos en el disco duro. Tiempo de búsqueda es lo que tarda eh, el sector, lo que tarda en girar para alcanzar el cabezal. De hecho, a ver, disco en posicionar el sector bajo. Vale, sí, la latencia media es el tiempo que tarda el sector en posicionarse bajo el cabezal y el tiempo de búsqueda medio
es lo que tarda el cabezal en posicionarse sobre el sector. Tenemos después el tiempo de acceso, que el tiempo de acceso es el tiempo total que tarda el disco en acceder a los datos o a la información que deseamos. Densidad de grabación es la cantidad de datos que es el máximo de datos que se pueden almacenar en una unidad en el área del disco. Luego, blowhole es un orificio que se encuentra en los discos que lo que hace es regular la presión interna y externa, además de protegerlo contra el polvo y otras partículas. Después tenemos zona de aparcamiento, que es donde se posicionan los cabezales para que no se choquen o se deslicen y no provoquen daños a la hora de apagar el disco. Después tenemos la memoria flash, que memoria flash lo que es un tipo de memoria que no es volátil y retiene los datos sin necesidad de estar alimentado. Y se utiliza en tarjetas SD y SSDs. SSD, Solid State Drive, es como un pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria flash y es rápido, silencioso y duradero, más que un HDD que es un disco duro tradicional. M.2 es una tecnología que se utiliza para SSDs y usa conectores PCI Express que se conectan directamente a la placa base que hacen que el disco sea mucho más rápido. NMV es Non-Volatile Memory Express, que es un protocolo para los SSDs que ofrece velocidad de transferencia más rápidas que, por ejemplo, los SATA. Los SATA, Serial ATA, es una interfaz para conectar los discos duros a la placa base, que es menor en velocidad que los NVMe. Partición es una sección de un disco duro que se puede formatear con una partición de tipo lógica y utilizar de forma independiente, dándole así valores de hardware dedicados solos para esa partición. MBR, Master Boot Record, es un tipo de esquema. eh, un tipo de esquema de gestión de partición de un disco duro que ya es antiguo y no se utiliza, ya que es bastante limitado y tiene muy pocas particiones. GPT es otro sistema de esquemas que es más moderno y este tiene hasta 128 particiones y permite más de 2 teras de espacio. Formateo lógico, este tipo de formateo lo que hace es preparar a un disco para almacenar los datos mediante un tipo de sistema de archivo que tú elijas, un tipo que configuras. Eh, sí. Y el formateo físico, a diferencia del lógico, lo que hace es dividir un disco, lo divide y borra todos los datos que tiene y suele ser una preparación a nivel más hardware. Smart Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology. Esto lo que es un sistema que viene integrado en los discos y almacena datos que sirven para supervisar el estado del disco. Tarjeta SD es un tipo de tarjeta
que es una memoria flash que es extraíble y que se usa, no sé, en cámaras, móviles, es decir, un almacenamiento portátil. HFS Plus es un sistema de archivos que se usa en Mac y se usa para, pues, organizar los datos en discos duros. NTFS es el sistema de archivos de Windows y se usa pues, para eso, para organizar datos en discos duros. ext4, este es lo mismo, sistema de archivos de Linux. Compactación, este término se conoce como la acción de reducir el tamaño de los archivos. Los comprimes. En vez de compactación sería más comprimir. Esto lo que hace es el mismo archivo lo hace más pequeño y ahorra más espacio. USB Universal Serial Bus. Esto lo que es un tipo de interfaz que sirve para conectar muchos tipos de periféricos a equipos informáticos. RAID, Redundant Array of Independent Disks. Esto lo que es un tipo de tecnología que puede combinar varios discos para mejorar el rendimiento y así aumentar la velocidad. Controlador, este actúa como un cerebro que gestiona la comunicación entre el sistema y el disco duro. Interfaz de datos. Una interfaz de datos es cómo se comunican el dispositivo y el sistema. Es cómo se transfieren los datos. ¿Por qué interfaz? Tasa de transferencia es la velocidad a la que los datos se pasan de un dispositivo a otro o de dispositivo a sistema. HDD es un tipo de disco duro, un tipo de almacenamiento que usa que es de partículas magnéticas y usa platos giratorios y se usa para almacenamiento masivo, aunque es más antiguo. Platos. Los platos son los que usan los HDDs, que los HDDs tienen estos como disquitos de metal que giran dentro y almacenan la información gracias a los cabezales de lectura y escritura. Cabezal de lectura o escritura son unos cabezales que giran dentro del HDD que leen y escriben los datos encima de los discos. El motor del HDD es lo que hace que pues giren los platos y los cabezales del disco duro a X velocidad. PCB, Printed Circuit Board, es una placa de circuitería que gestiona conexiones dentro del disco duro. Firmware. Firmware es un software que viene dentro de un dispositivo que controla su funcionamiento. Es como el código esencial o el código base. Celdas NAND. Las celdas NAND son elementos básicos pues como los elementos muy, muy, muy básicos de almacenamiento en las memorias flash o directamente SSDs. Caché. Caché es un tipo de memoria que es muy, muy rápida, que almacena los datos que se usan con más frecuencia para tener un acceso así más rápido. Velocidad de escritura, lectura esencial. Es
Número de veces el X veces que puedes escribir los datos en el disco antes de que éste falle. Es decir, determina la vida útil. Durabilidad. eh, es el número de veces que puedes escribir los datos en el disco, ¿no? Eh, vale, sí, la velocidad de lectura-escritura es la velocidad a la que puede leer o escribir los datos constantemente, ¿no? Básicamente determina la velocidad del disco, ¿vale? Y esto lo que hace es la cantidad de veces que puedes escribir los datos en el disco, y esto es la durabilidad. Luego, el sistema de archivos FAT32 es un sistema de archivos que es bastante antiguo, pero que es muy compatible con diferentes sistemas operativos. El sistema exFAT es un sistema que ha evolucionado del FAT32 y permite mayor tamaño que 4 gigas. Wear leveling es una especie de técnica que se usa para aumentar la vida útil de un SSD, distribuyendo las escrituras en diferentes partes. Fragmentación, esta es la división, ¿vale? De un archivo en diferentes partes de un disco, aunque esto lo que hace es reducir el rendimiento del disco. NAS, Network Access Storage, es un tipo de dispositivo eh, que es de almacenamiento, perdón, de red que permite el acceso a muchos dispositivos. Es decir, es como un acceso remoto, como un almacenamiento en red. Y con esto habríamos completado el Quizlet, explicando y diciendo todos los términos, aunque haya confundido unos términos uno con el otro, aunque después lo he rectificado. Así que, dicho y hecho esto, estaría terminado el Quizlet del tema 3 almacenamiento.